Buenas tardes, hoy nos encontramos con el ingeniero civil Jorge Arturo Pineda Jaimes, magíster y doctor en Ingeniería Geotécnica con un postdoctorado en Sostenibilidad y Resiliencia en Sistemas de Ingeniería Geotécnica, clasificado como investigador senior y con amplia experiencia académica universitaria para abordar en una entrevista el tema de caídos. Pues para contextualizarlos podemos comenzar por qué son las caídas y cómo las podemos diferenciar de deslizamientos y derrumbes. Bueno, las caídas son un tipo de fenómeno de remoción en masa asociado principalmente a la condición estructural de un macizo rocoso, o también se pueden producir caídas en suelos fuertemente sobreconsolidados o que tengan alta cohesión. Las caídas son básicamente interpretadas como fragmentos de material que caen a la parte baja de una ladera por acción de la gravedad y porque probablemente los contactos litológicos tienen unas discontinuidades que hacen que exista una posibilidad cinemática de movimiento de esos materiales. Los caídos pueden tener desde milímetros o centímetros hasta varios metros de tamaño en los fragmentos. Entonces, ¿cómo se diferencian principalmente de un deslizamiento? Es que hay una clasificación general que es muy utilizada aquí en Colombia y en muchos lugares del hemisferio occidental, que es la de Cruden y Barnes de 1996. Cruden y Barnes eran dos ingenieros geólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos que básicamente lo que hicieron fue poner de relieve cuáles eran los principales tipos de mecanismos de falla de fenómenos de remoción en masa para fines de gestión del riesgo. Entonces ellos propusieron diferentes familias de mecanismos de falla. Uno de estos son los caídos. Entonces los caídos están muy bien diferenciados de otros tipos como los deslizamientos porque básicamente no tienen una superficie de falla preferencial. Básicamente tenemos probablemente son contactos litológicos que lo que hacen es que esos fragmentos caigan a la parte inferior de la ladera y pues digamos que allí el efecto que tienen esos caídos es el desarrollo de la energía potencial que tienen y su transformación en energía cinética y cómo golpearían eventualmente lo que esté expuesto abajo en la ladera. Aquí en nuestras carreteras es muy típico ver caídos, por ejemplo, en la vía Bogotá-Villavicencio, en la vía Bogotá-Melgar, en la vía Bogotá-Tunja, y digamos que el riesgo que se genera, que está el riesgo de esa amenaza por vulnerabilidad, pues básicamente el riesgo se asocia precisamente a la energía de impacto que tienen esos elementos a las estructuras expuestas o elementos expuestos que hayan en el pie de la ladera. Correcto, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es ¿qué factores podrían provocar esas caídas? Bueno, pues en este tipo de fenómenos de remoción en masa, así como en las otras familias de fenómenos de remoción en masa de acuerdo a Cruden y Barnes, hay tres factores detonantes. Uno, la lluvia, que implica acumulación de presión de agua y fenómenos de infiltración. Dos, la aceleración sísmica o los sismos, que básicamente lo que hacen es someter a una excitación adicional a la aceleración de la gravedad que tenemos ya a cualquier estructura en la superficie de la corteza terrestre, y eso pues implicaría eventualmente que se puedan mover esas masas. Y tres, la intervención antrópica. La intervención antrópica es básicamente intervención ejercida por el ser humano en la modificación del paisaje y de las estructuras geomorfológicamente definidas por la naturaleza. Entonces, de estos, los tres juegan un papel importante en caídos. Uno, las lluvias fundamentalmente lo que hacen es generar acumulación de presiones de agua detrás de esas masas que pueden moverse. Entonces la presión de agua lo que hace es empujar esas masas que eventualmente pueden caerse en la parte inferior de la ladera. Segundo, los sismos. Si ese material está degradado y eventualmente está en una posición de equilibrio potencial, pues llega a una aceleración sísmica y lo que hace es moverlo y hacer que llegue a la pata dental. Y la intervención antrópica, digamos que ahí es donde se genera el riesgo,
o la amenaza. Es decir, nosotros somos aquí en este país expertos en mandar el trazado de una carretera por donde hay más movimientos y más activos o mayor probabilidad de ocurrencia de esos movimientos. Entonces, la intervención antrópica, lamentablemente, nosotros somos los que la generamos. Y no quiere decir que no se pueda construir allí, sino que esos taludes deben quedar protegidos eventualmente para que se produzca una condición a largo plazo de estabilidad geotécnica. Quiere decir eso que tanto en este tipo de movimientos en masa como en los demás, lo mejor es prevenir. O sea, es mejor hacer una gestión del riesgo de prevención. Eso implica, por ejemplo, protección de taludes contra procesos de erosión, intervención de aguas superficiales que causen erosión o que causen infiltración con cunetas, bueno, una serie de cosas que hacen una prevención de lo que puede llegar a ser y no una intervención post-mortem, porque la intervención post-mortem siempre es mucho más costosa, siempre. La resistencia de los materiales es la menor posible luego de que han fallado, entre otras, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Digamos que ya cada caso de análisis de los caídos va a depender el impacto de cada factor detonante. Por ejemplo, aquí en la cordillera central, en zonas de alta pluviosidad, pues, eventualmente van a generar mayor probabilidad de caídos que, por ejemplo, un sismo. Entonces, la combinación de lluvia y sismo es difícil que se dé en un mismo día, ¿sí? Entonces, eso ya son cosas de análisis de probabilidad. Sí, claro. Es que estamos en la biblioteca. Bueno, precisamente usted nos comentaba que en las vías de Bogotá es común que se den caídas. Entonces, no, en las vías de Cundinamarca. Las vías de Cundinamarca, sí, disculpe. Entonces quisiéramos saber qué tan comunes son en los suelos tropicales de Colombia. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, los suelos de Colombia se denominan tropicales porque tienen un proceso de formación diferente al que se da típicamente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, cerca a los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Nosotros estamos cerca al Ecuador. Al estar cerca al Ecuador del planeta, nosotros tenemos altas precipitaciones y temperaturas elevadas. Eso implica que los procesos de meteorización de las rocas en superficie de nuestro país generan fundamentalmente suelos de origen residual, o sea, suelos en los cuales el suelo se descompone la roca y el suelo queda alojado sobre la roca, pero no es transportado a otro lugar. Los sedimentarios, que es lo contrario, sí se dan en países del hemisferio norte y países del hemisferio sur, porque el clima es muy diferente y la tasa de meteorización es muy diferente. Entonces nuestros suelos son residuales y yo pues en mis investigaciones logré sacar en el año 2011 un mapa de Colombia en donde por inferencia estadística, geoestadística de hecho, colocaba una distribución de los mantos de meteorización en Colombia y llegué a la conclusión de que más del 65% de los suelos del país son residuales o lo que se le denomina tropicales. Digamos, yo prefiero el término residual a tropical, ¿sí? Porque, de pronto ese es un término que se acuñó haciendo referencia a las altas precipitaciones y a las altas temperaturas de nuestro país, ¿sí? Pero prefiero más residual. Entonces, en esos suelos residuales, al formarse directamente sobre la roca, pues la roca está fracturada por tectonismo, ustedes saben que tiene discontinuidades, tiene planos de desplazamiento, etc. Y ese suelo que sale de la meteorización de la roca y que no se transforma a otro lugar, pues genera estructuras relictas, se llama eso, o sea, estructuras en las cuales existen las mismas fracturas de la roca, pero que se trasladan al material que está meteorizado, que es suelo, y esas superficies son las que generan eventualmente caídos. Entonces son muy frecuentes en perfiles de meteorización de suelos residuales tener caídos de tamaños considerables. Y es un problema que ha sido poco estudiado en nuestro medio, pero que es muy común, por ejemplo, en las carreteras de la cordillera central. Por ejemplo, si ustedes van de Bogotá a Medellín, ustedes van por Villeta, hay caídos pequeños de rocas sedimentarias, siguen a Guaduas y bajan al Valle del Magdalena,
y ahí empiezan, cruzan el río Magdalena y empiezan a subir la cordillera central por Puerto Triunfo. Ahí hay formaciones metamórficas e ígneas. Ahí hay unos suelos residuales bastante potentes y los caídos son muy frecuentes, ¿sí? Entonces, para hacer la respuesta corta, es muy frecuente en nuestro medio por los suelos residuales. Entonces, al inicio hablábamos de, o bueno, más bien su merced mencionaba, de que no había una forma específica de clasificarlo por el tipo de falla, ¿no? Porque no era... Pero sin embargo, tal vez en la bibliografía o algún autor lo haya clasificado, ¿se podría clasificar? Bueno, es que esa clasificación eventualmente se relaciona con la posibilidad cinemática de que ese fragmento rote o caiga directamente sobre el talud sin ningún tipo de movimiento definido o aviso previo, ¿sí? Entonces una de las formas del caído es que eventualmente a medida que aumente el tamaño, pues va a aumentar la rotación hacia adelante del fragmento, ¿sí? También se le conoce como volteo o volcamiento, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de los caídos ya es una cosa muy subjetiva desde el punto de vista del reconocimiento in situ, porque cuando tú llegas allá, pues ves el montón de materiales ahí acumulados en la vía, por ejemplo, que eso es un talus, un depósito ya, digamos, de un cono de eyección, lo ves ahí, pero no sabes qué pasó antes, o sea, tú ves el material ahí ya en la vía. Hay casos en los cuales eventualmente tú puedes llegar a la vía y puedes ver que eventualmente el bloque se está moviendo hacia adelante o tiene probabilidad de moverse hacia adelante por la presencia de la grieta o de la diaclasma, en cuyo caso tendríamos un caído tipo volcamiento o volteo, ¿sí? Entonces eso es bastante relativo de cómo es la dirección de los planos que causan eventualmente ese material que se va a mover al piso. Al hablar de lo que se mencionaba de prever antes de, o bueno, hacer la gestión del riesgo pertinente en vez de pues tener acciones post-mortem, lo que mencionaba, ¿qué alternativas existen para la mitigación de estos riesgos? Bueno, hay varias. Digamos que todo se enmarca en la gestión del riesgo, que básicamente es un ejercicio interdisciplinario en el cual se busca fundamentalmente proteger activos y proteger personas, ¿sí? Pues la gestión del riesgo, digamos que es ampliamente entendida y tratada en países desarrollados, no solamente desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista antrópico. Por ejemplo, en Estados Unidos, en mi conocimiento, hay un mecanismo muy fuerte, el FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de las Amenazas, muy utilizado por los ingenieros estructurales para tratar, por ejemplo, la amenaza sísmica, pero también tiene amenaza por inundación, amenaza por movimientos en masa, amenaza por cambio climático, etcétera, etcétera, pero dentro de las que se incluyen incendios, contaminación de acuíferos, contaminación de agua subterránea, contaminación de fuentes superficiales, bueno, varias. En Estados Unidos y en Europa, la gestión del riesgo se aborda hoy por hoy a partir de un concepto más grande que se denomina resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema en ingeniería civil de recuperarse luego de un evento catastrófico, de un desastre, ¿sí? ¿Por qué se ha definido la resiliencia como la gestión, digamos, un enfoque más moderno a la gestión del riesgo? Básicamente porque es un ejercicio que implica a la comunidad y que es más interdisciplinario y que implica también un abordaje socioeconómico. Entonces, en Colombia, a la luz de ese contexto internacional, aquí hasta ahora estamos implementando un sistema de gestión del riesgo, ¿sí? Llevamos una década y media, más o menos, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, nuestro abordaje en Colombia es un abordaje donde hay análisis de amenazas, vulnerabilidades y pues varias metodologías para definir el riesgo. Y digamos que la gestión del riesgo se ha limitado a eso. Aquí, el grupo de investigación en riesgos y yo pues hice un postdoctorado en resiliencia de sistemas en ingeniería civil que terminé en 2021 y estamos tratando de impulsar ese abordaje de la resiliencia como elemento
más integrador de la gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la gestión del riesgo para evitar los caídos? Entonces, hay varias cosas que deberían hacerse. Número uno, revisar el trazado de las carreteras y revisar realmente cuál es el uso del suelo que se le va a dar al sitio en donde puede producirse el caído. En la medida de lo posible es evitar que se desarrolle un uso inadecuado del suelo que cause el caído. ¿Sí me va a entender? Eso implica pues un ejercicio de diagnóstico del hábitat, desde las disciplinas de la geología, la geotecnia, la hidrología, la hidráulica, la parte ambiental, etc. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer y eso se hace en la etapa de factibilidad de los proyectos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carretera de aquí, no sé a dónde, a Sumapaz, una alternativa, y quiero irme por otro lugar o quiero ampliar la que hay, pues yo tengo que revisar en el trazado qué formaciones geológicas voy a acortar, cuál es la gestión predial, cuánto me vale ampliar la vía, qué comunidades voy a ver afectadas. Y ya desde el punto de vista técnico, en esos cortes que voy a hacer en las formaciones geológicas, cuál es el tipo de remoción en masa, de fenómeno de remoción en masa más probable que voy a tener. Si voy a tener caídos, bueno, tengo que mirar en un ejercicio interdisciplinario de gestión del riesgo y de resiliencia, saber que si me voy a enfrentar a eso, el riesgo es tolerable o mitigable. Si tengo el dinero para hacerlo, si no, pues ni forma, no puedo mandarlo por ahí. Es un ejemplo un poquito exagerado, pero así es que debería hacerse. Bueno, la etapa de construcción, ya hicimos etapa de diseños de detalle, que es con lo que se asigna eventualmente las licitaciones en guías, en la ANI, o sea, una cosa muy grande, y hay planos récord, hay cantidades de obra, hay de todo. Y eventualmente cuando se llega a esa etapa de planos récord es porque ya se ha llegado a la conclusión de que el riesgo es mitigable y que se puede hacer el proyecto. Pueden aparecer condiciones en las cuales los materiales geológicos se comporten de una manera diferente y eventualmente aparezcan esos caídos. Entonces allí lo que se tiene que hacer es perfilar muy bien el talud, ya desde el punto de vista de la intervención física, hacer lo que se denomina un desabombe. El desabombe es darle unas bermas, una conformación geométrica al talud para que no se produzca la posibilidad cinemática de que el caído tenga lugar durante su vida útil. Y si eso no es posible, porque hay taludes muy altos, como por ejemplo en la vía Bogotá-Villavicencio, mitigar el riesgo a partir de pantallas que controlan la energía de impacto de los caídos, ¿sí? Entonces, si ustedes han ido a la vía Bogotá-Villavicencio o a otras carreteras, ustedes van a ver una serie de mallas bastante grandes pegadas a los taludes o unas barreras de protección que son flexibles, y esas mallas tienen la misión de controlar la energía potencial. Entonces, si se caen fragmentos de la parte alta, pues lo que pasa es que esos fragmentos no van a golpear directamente un vehículo, no van a golpear directamente una edificación desde tan arriba, sino que se van a ir, si caen, se van pegados detrás de la malla al pie del talud y llegan a la posición de mayor equilibrio, que pues eventualmente es la parte baja del talud, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer. Y pues labores correctivas hay muchas, ¿no? Entonces, una combinación de esas mallas con un sobreancho de berma, por ejemplo, en una carretera, donde ese sobreancho de berma pues pueda servir de material, de zona de acopio, pues que haya una concesión que vaya y mueva ese material permanentemente. Eventualmente pueden haber procesos de revegetalización de esos taludes que también se puede hacer, es decir, bioingeniería para poder que las especies vegetales crezcan y las raíces protejan, se metan, en lugar de que el agua se meta limpia, pues las raíces refuercen el material, entre otras alternativas que hay. Ya depende de la relación costo-beneficio y qué tanto riesgo se quiere correr con esos caídos. Listo. Entonces, pues siguiendo con lo que es la parte de mitigación, queremos saber si existe alguna técnica de monitoreo para poder detectar los signos tempranos de la calidad del terreno. Bueno, para fenómenos de remoción en masa tipo de deslizamientos, tipo CRIP, sí existe instrumentación geotécnica, inclinómetros, piezómetros, que pueden generar alertas. Para caídos,
probablemente lo que se tenga que hacer para predecir la probabilidad de un caído es hacer un levantamiento geológico de los materiales y de dónde están las diaclasas, establecer la posibilidad cinemática de que exista ese mecanismo de falla, pero sobre todo identificar cuál es la probabilidad más alta del factor detonante. ¿Qué quiere decir eso? Umbrales lluvia-deslizamiento, por ejemplo. Entonces es más frecuente que llueva a que haya un sismo, por ejemplo, ¿sí? O un sismo que detone esos movimientos en masa. Entonces, en ese caso, es bueno tomar información hidrológica de las curvas IDF, proyectar una lluvia precedente, una lluvia antecedente en milímetros, colocar pluviómetros eventualmente y decir, venga, ya llevamos 10 días lloviendo, no sé, 100 milímetros al día, o 10 milímetros al día, no sé, lo que sea. Es muy probable que hayan caído. Entonces, esa es la forma que se tiene de predecir, porque de resto pues pueden haber eventualmente observaciones con drones en donde tú más o menos vas a verificar la evolución de una grieta, ¿sí? Pero más allá de eso, es que como es un movimiento tan puntual, una velocidad eventualmente tan alta que se puede presentar luego de una lluvia, pues no vas a tener tiempo de monitorear nada, sino que, bueno, así me pasó cuando empecé a ejercer mi carrera hace muchos años. Yo era ingeniero que me mandaban de una oficina de consultoría en geotecnia, tenía que ir en el carro con un conductor y mirar cómo era el estado de la vía Bogotá-Villeta, ¿sí? Por ejemplo, en esa época, estoy hablando hace unos 25 años o algo así. Entonces uno hacía el inventario de los caídos. ¿Quién se iba a dar cuenta de que iba a haber un caído por ahí? Que nadie, es muy difícil hacerlo. Otros movimientos más grandes sí dan algún tipo de aviso. Entonces, para ahondar en el tema de lo que mencionaba sobre el levantamiento geológico que se debe hacer para poder detectar signos tempranos, entonces, ¿cuál es la importancia de la geología y las características del suelo en el análisis de los caídos? Mira, la geología es fundamental, es absolutamente indispensable para entender cómo se mueven los materiales en la corteza terrestre, ¿sí? Nosotros los ingenieros civiles hemos sido formados para abordar los problemas desde un enfoque inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted aplica ecuaciones. Entonces le dan la fórmula y saca las variables de tablas, de otras ecuaciones o de experimentación, o a veces es empírico, ¿sí? Entonces tú tienes una función planteada con una ecuación y tú sabes más o menos con cierta certeza las variables. Ese es un enfoque inductivo que es típico en ingeniería estructural, en ingeniería hidráulica. O sea, tú puedes diseñar un canal, puedes diseñar una estructura con ecuaciones. Incluso cimentaciones en geotecnia lo puedes hacer, y en alguna medida en pavimentos también se hace. Pero en estabilidad de taludes, ahí tienes que cambiar el enfoque al deductivo. ¿El enfoque deductivo cuál es? Si tú vas a hacer un análisis de estabilidad y vas a aplicar ecuaciones para una forma de mecanismo de falla, tienes que corroborar que ese mecanismo de falla eventualmente sí se pueda dar. Y eso, ahí está la geología metida. O sea, tú no puedes poner en un modelo a correr el agua para arriba, ¿sí? Los materiales más recientes son los que se mueven, geológicamente hablando. Los más antiguos son los que permanecen estables. Pero ¿qué es reciente y qué es antiguo desde el punto de vista geológico? Entonces, todo lo que es cuaternario es reciente. Entonces, los depósitos de suelo, coluviones, aluviones, todo lo que es suelo es reciente geológicamente hablando. Lo más antiguo, geológicamente hablando, son las rocas litificadas. Por ejemplo, en la cordillera oriental tenemos muchas rocas sedimentarias, en la central tenemos ígneas y metamórficas, en la occidental tenemos ígneas y metamórficas principalmente. Esas rocas llevan millones de años, ¿sí? Entonces, ¿cómo están distribuidas las rocas en un sitio de un movimiento en masa? ¿Cuáles son los afloramientos? ¿Cómo están en contacto esas rocas con las formaciones más recientes, que son las que se mueven? ¿Cómo son las condiciones del agua subterránea? ¿Cómo son las condiciones de recarga de acuíferos? ¿Cómo es la vegetación? ¿Cómo es el uso del suelo en esa zona? Alguna vez un profesor me preguntaba, en una salida de campo, me decía, es que esto estuvo quieto 20.000 años, ¿por qué se movió ahora? Sí, una pregunta tan sencilla pero tan de fondo, ¿por qué se movió ahora? Eso es lo que uno tiene que entrar a deducir en estabilidad de taludes, y eso no es fácil. Cuando tú estás acostumbrado a la ecuación, y deme la ecuación y venga yo la programa en Excel y lo que sea,
pues no es fácil. Entonces, en conclusión, la importancia de la geología es fundamental en problemas de estabilidad de taludes y en caídos aún más, porque no solamente es entender la litología, sino cómo están dispuestas las diaclasas que causan el caído, o sea, la geología estructural, eso es fundamental. Entonces usted nos comentaba que dentro de las estructuras que hay para pues contener la energía cinética que generan los caídos, están unas pantallas. Queremos saber pues cómo se hace el diseño de estas estructuras y pues si hay otro tipo de estructuras para contenerlas. Bueno, digamos que las pantallas que se hacen para controlar caídos son elementos que se construyen para disipar energía precisamente. O sea, tiene una pantalla flexible, debe ser flexible, y llega el caído y esa pantalla debe ser capaz de deformarse para disminuir la energía del golpe y que finalmente el caído quede detrás de la pantalla. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces, primero es el principio de la compresibilidad de los materiales, debe ser un conjunto de materiales flexibles, ¿sí? Duraderos en el tiempo, que no se corroan, que duren, ¿sí? Un muro de concreto, por ejemplo, tú no lo puedes construir un muro de concreto completo indemne para controlar caídos, porque cuando lleguen los caídos va a fracturar el muro porque el muro no disipa energía. ¿Sí me hago entender? Entonces, bajo principios de disipación de energía, aplicando la dinámica, que es una parte de la mecánica, pues lo que se hace es determinar el espesor de los perfiles y el calibre de la malla para que contenga caídos que probabilísticamente sean representativos de la mayor cantidad de masa posible que pueda causarse en ese caído, ¿sí? Hay metodologías que son semiempíricas, GeoBrock, PAFCO, digamos varios fabricantes de esas mallas tienen unas metodologías en donde juegan en detalle la altura, el tamaño de los caídos, las condiciones de instalación, entre otras. Entonces lo que les puedo decir es básicamente son estructuras que son muy versátiles, que no son tan costosas y que incluso la comunidad podría hacerlas en ciertos casos, ¿sí? Para controlar un riesgo mitigable, que no sea pues en una vía principal. En una vía principal sí se requiere unos elementos mucho más robustos y más duraderos. Para continuar de lo que usted hablaba sobre los tres factores, de las modificaciones antrópicas, de la sismicidad y pues el más frecuente que es la lluvia, ¿qué importancia tiene el drenaje adecuado en la prevención de caídas en los suelos saturados? Bueno, es importante conducir el agua en cualquier talud, incluso en aquellos en donde se puedan producir caídas. Entonces, debe haber un diseño hidráulico adecuado para la conducción del agua superficial a partir de bermas, cunetas, disipadores, etc. Básicamente porque el agua es un factor detonante. Entonces, al ser un factor detonante, ¿qué causa el agua? El agua causa que el peso volumétrico, el peso unitario del material aumente, que la resistencia del material se degrade con el tiempo y que se produzcan precisamente empujes que pueden generar los caídos y otros fenómenos de remoción en masa. Entonces, en la medida en que ese factor de riesgo se mitigue conduciendo el agua adecuadamente, pues vamos a tener un desempeño óptimo en la vida útil del talud. Entonces es muy importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo se conduce el agua? Depende de las características geológicas del material. Pueden haber cunetas o canales rígidos o flexibles. Eso depende mucho del material. Yo prefiero mucho los flexibles con geomembrana porque son materiales que permiten que cualquier movimiento sea absorbido y continúa el caudal pasando. En cambio, por ejemplo, una cuneta rígida, pues usted tiene que estar seguro que el afloramiento no se le va a mover para que esa cuneta siga funcionando bien. Si no, pues se va a fracturar y igual el agua va a entrar. Bueno, y finalmente, pues usted nos comentaba precisamente lo de las caídas en las vías de Cundinamarca. Entonces quisiéramos saber sobre alguna caída importante o relevante que haya sucedido, pues bien sea en Colombia o pues a nivel internacional. Y la manera en la que se resolvió. Bueno, digamos que son célebres los casos de la vía Bogotá-Villavicencio, kilómetro 58.
Yo he sido el asesor de geotecnia del proyecto del viaducto a Chirajara, del nuevo viaducto a Chirajara, y allí hemos tenido que lidiar con unos perfiles de meteorización en donde hay caídos de materiales precisamente de suelos residuales derivados de filitas, ¿sí? Y unas terrazas aluviales bastante grandes. Entonces, ese es un ejemplo típico de lo que es un caído. Entonces, un caído en suelos, porque entonces allá lo que tenemos es una terraza aluvial bastante grande, con unos bolos redondeados y subredondeados metidos en una matriz, pero es una terraza muy potente de 50, 60 metros de altura. Entonces, lo que pasa es que hay caídos de esas bolitas cuando se erosiona la matriz que caen a la vía, y allí hay unas pantallas bastante grandes, ¿sí? Ahí se ha controlado parcialmente. El problema es que también hay un túnel atravesando por debajo, y eso modificó el estado de esfuerzos de todo ese asunto, y pues es bastante complicado el problema, no es algo fácil. Entonces el monitoreo se ha basado en drones y cosas ahí que, digamos, para mí son más como psicológicas, ¿sí? Que lo que tú puedes realmente reconocer ahí. Y pues la forma de controlar eso por la vía que está son esas pantallas grandes que tenemos allí, y digamos que de alguna manera facilitan que no se produzcan esos caídos a la vía. Pero la solución definitiva es hacer una variante, porque pues ya no se puede seguir por ahí. Y en esas está la vía Bogotá-Villavicencio. Por ahí se tiene que hacer una variante, un viaducto que vaya por Guayabetal, por el otro lado del río Negro, para poder evitar esa zona que es bastante complicada y que seguramente va a seguir dando problemas durante la carretera, ante la vía. Se ha cerrado varias veces. Otro es, bueno, no sé si ustedes se ubiquen, seguramente si han ido a Melgar, ustedes se ubican eventualmente en Chinauta, bajando de Chinauta hacia el cañón del río Sumapaz. Hay unas terrazas aluviales también bastante grandes, no tan recientes como las de Villavicencio, un poquito más antiguas geológicamente hablando, pero en el corte de la segunda calzada Bogotá-Melgar, Bogotá-Girardot, pues también se produjeron caídos en unas terrazas, en esas terrazas aluviales, y ahí lo que se trató fue de perfilar y revegetalizar, pero porque la matriz es diferente. En Villavicencio no se puede hacer eso tan fácil, porque la pendiente es supremamente alta y más bien tenemos es un material más clasto soportado que matriz soportado, ¿sí? Bueno, y entonces en la vía Melgar, llegando a lo que es la 10ª brigada, el batallón de Tolemaida, hay unas areniscas que son muy difíciles, o sea, son muy blanditas, tienen un cemento muy pobre, mejor dicho. Unas areniscas muy recientes geológicamente hablando, no tendrán más de 50 millones de años, una cosa así. De la formación Gualanday, hasta donde recuerdo. Entonces resulta que se cortaron esos paquetes de conglomerados, areniscas, entonces el conglomerado se cae porque la arenisca se degrada muy rápidamente, ¿sí? Entonces ahí lo que se hizo fue tratar de lanzar concreto, colocar pernos pues para tener eso, y eso funcionó parcialmente porque la cobertura en concreto lanzado funciona siempre y cuando tú dejes el macizo rocoso conectado a la presión atmosférica, ¿sí? Y pues eso fue lo que no hicieron en un principio, y una sección bien importante se terminó colapsando. Ahora creo que ya la reconstruyeron, hace rato no paso por allá, pero hace unos 2 años, tal vez 1 año no paso por allá, pero vi que estaban tratando de reconstruir eso y perfilando el talud nuevamente para evitar ese mecanismo de falla que eran los caídos. Finalmente le agradecemos por su tiempo y por todo su conocimiento y con por gusto. su ayuda. Muy amable. Con gusto.